Bienvenidos amiguitos, tenemos aquí una nueva frase que dice Nimomachtistok náhuatl. Eso significa estoy estudiando náhuatl. Como ustedes pueden ver amigos, aquí tenemos el prefijo ni. Cuando dice ni, se refiere a la primera persona del singular, que sea, o sea, significa yo. Ni, o sea, yo, momachtistok viene del verbo momashtia, que significa aprender o estudiar, cualquiera de los dos. Pero fíjense aquí amigos, al final tenemos la palabra ok, o la palabra que este sufijo amigos significa que la acción, cuando termina en ok, significa que la acción es una acción continua, que no ha terminado todavía. Entonces ahí dice estoy aprendiendo o estudiando náhuatl. Aquí tenemos la segunda frase, dice Nimomachtistok. Perdón, aquí dice Nimochichikahtok. Si ustedes se fijan, aquí tiene la misma ni y aquí tiene la misma ni. Significa que yo estoy haciendo esto. Pero aquí dice Momachtistok. Pero aquí no dice Nimomachtistok. Aquí dice Nimochichikahtok. Mochichikahtok viene del verbo mochichikawa, que significa se esfuerza o esforzarse. Como aquí tiene el ni, que significa que yo lo estoy haciendo, diría me estoy esforzando. Y no dice me esfuerzo, sino me estoy esforzando, porque si tú notas al final tiene la terminación ok, que significa que la palabra se está haciendo sin terminar. Tenemos aquí de este lado amigos lo que tiene cada significado de cada letra. Tenemos nimomachti, estudio o aprendo. Ok, que significa cuando tú escuches ok en náhuatl, significa que la acción es continua, que no se termina, que está haciendo una acción sin terminar. Es decir, que todavía se está haciendo. Por eso aquí lo ponemos todavía. Náhuatl, pues es náhuatl. Nimochichikawa, aquí dice me esfuerzo. Y ok dice todavía. Por eso aquí se junta nimomachti, pero como está conjugado dice nimomachtistok. Entonces significa estoy estudiando todavía o estoy estudiando. Entonces dice aquí náhuatl. Nimochichikawa, como dice ni, aquí dice me esfuerzo, nimochichikawa. Pero como también al final tiene esta terminación ok, dice todavía. Es que sí quiere decir que me estoy esforzando o me esfuerzo todavía. Y por último tenemos nimomachtis, que es lo mismo. Aquí dice nimomachti, nimomachtis. Lo que pasa es que lleva una S. Cuando lleva una S significa que la palabra se está haciendo a futuro o se va a hacer. Entonces diría aquí aprenderé náhuatl en el sentido de futuro, ¿verdad? Y aquí el náhuatl pues es el mismo náhuatl de acá. Entonces regresamos con esta frase. Entonces dice aquí nimomachtistok náhuatl. Estoy estudiando náhuatl. Nimochichikahtos nimomachtis náhuatl. Y aquí dice me estoy esforzando por aprender náhuatl. Bien amigos, pues los invito a que se suscriban y a que sigan, le den ahí like a mi página para que pueda yo poder seguir haciendo estos videos. Y fíjense que en especial estos verbos o conjugaciones y frase que vemos aquí, toda la frase, nos va a servir de mucho amigos, porque cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma podemos empezar con estas frases sencillas, pero por decirlo así, esa siempre la vamos a tratar de decir. Por ejemplo, si a ti te preguntan algo acerca del náhuatl, o no sabes muy bien o no te sientes seguro, di esta frase: Nimomachtistok náhuatl. Eso va a dar a entender que tú sí lo estás haciendo, y a la misma vez te vas a dar a entender que todavía no estás hablando a grado suficiente, pero a la misma vez vas a dejar una buena impresión porque ya lo estás hablando, porque dice aquí Nimomachtistok náhuatl. Estoy estudiando náhuatl o estoy aprendiendo náhuatl. Nimochichikahtos nimomachtis náhuatl. Me estoy esforzando por aprender náhuatl. Bien, entonces amigos, aquí les dejamos estas palabras que debemos repasar, tanto la pronunciación como la velocidad, como el acento adecuado, y tratar de repasarlo vez tras vez. Nimomachti, estudio. Ok, todavía. Náhuatl, náhuatl. Nimochichikawa, me esfuerzo. Ok, todavía. Nimomachtis, aprenderé. Recuerden la S, ¿verdad?
y náhuatl pues es el náhuatl. Bien amigos, pues espero que te haya servido. Este es un video muy importante porque con estas frases tú te puedes defender. A cualquier persona que te hable náhuatl, tú le lo comentes que tú estás aprendiendo náhuatl, puedes pues darle una idea de qué tan bien vas. Le puedes decir nimomachtistok náhuatl. Estoy estudiando náhuatl, estoy aprendiendo náhuatl. Nimochichicautos nimomachtis náhuatl. Eso quiere decir me estoy esforzando por aprender náhuatl. ¿Verdad? Ya con eso puedes tener unas ciertas frases, iniciativas para que tú puedas seguir aprendiendo nuestro idioma náhuatl. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Adiós.